Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Señor, te damos gracias. Pongo en tus manos esta palabra, Señor, que seas tú dirigiéndonos, instruyéndonos, enseñándonos, Padre Santo. Mira, Padre, úsame en este propósito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden tomar todos asiento. Bueno, hermanos, hoy voy a hablar es la prédica número 21, por la fe, Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Tomé estos cuatro porque estos cuatro son jueces. Después hablaré, si el Señor lo permite, de David, después de Samuel y después, aparte, de los profetas. Hoy quise tomarlo así, podría haber tomado a cada uno, pero así el Señor creo que me guió para hacerlo en grupo. Entonces, hermano, estos hombres son del periodo de los jueces, son jueces, Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Después se menciona el periodo de los reyes, a David y a Samuel, que fue el último juez. Samuel fue el último juez y también era profeta. Y por último, como le decía, alude a los profetas en general, y ahí ya hablaremos otro sermón. Miren, hermanos, antes, en el capítulo 11 que estamos estudiando de la fe, había nombrado hombres y mujeres describiendo sus actos particulares de fe. Él decía, por la fe Jacob hizo tal cosa, por la fe Abraham hizo tal otra, por la fe Moisés. Pero acá no, acá solo los menciona, hermanos. No alude a cosas específicas de su fe, dejando, hermanos, a nuestra interpretación y a conocer sus historias para resaltar lo que nosotros consideremos que hicieron por la fe. ¿No es cierto? ¿Cuáles hazañas hicieron? Mira, hermanos, tampoco los menciona en orden cronológico. O sea, menciona a Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Sin embargo, el orden no es ese. El orden es primero Barak, después Gedeón, después Jefté, después Sansón, después Samuel, David y bueno, los profetas ya en general. Parece que toma el orden que Samuel había dicho en 1 Samuel 12:11 en su despedida. Sin embargo, yo hoy el sermón lo voy a hablar en el mismo orden que está la cita de Hebreos 11:32. Dice acá iniciando, hermanos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Él hace como una pregunta, una exclamación. Usa una expresión a manera de hipérbole. Hermanos, porque él había hablado bastantes de ejemplos de la fe del Antiguo Testamento, como le dije, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, bueno, todos los que ya vimos. Es como si él dijera, mira, él tenía tanto que decir, hermanos, que era imposible decir y enumerar todo en una sola epístola. Dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría. Hermanos, es similar a lo que dice Juan, el apóstol Juan, de las obras de Cristo. Cuando dice allá en Juan 21:25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Qué más digo? El tiempo me faltaría. O sea, es como que le está diciendo, estoy de pronto siendo injusto con personas que no he nombrado, que son hombres creyentes de la fe, hombres fieles. Piense usted en Josué. Josué se menciona en Hebreos 11 y era un hombre de fe. No siempre, sin embargo, menciona a estos que, si usted los compara, como vamos a ver hoy, no eran tan eminentes, o sea, eran hombres de fe, pero va a ver que eran hombres con muchas debilidades. Entonces, hermano, él solo puede mencionar algunos ejemplos de héroes de la fe y además de manera general ahorita. Hermanos, muchos fieles no se indican en la epístola de Hebreos, faltan muchísimos, hermanos. Eso también nos muestra que no eran pocos y debíamos alegrarnos, porque aunque la luz solo estaba en la tierra de Israel en aquellos tiempos, principalmente allá, habían bastantes héroes de la fe, fueron varios, era una gran nube de testigos, como dice Hebreos. Y hoy, hermanos, que tenemos más luz, pues, hermanos, ¿por qué nuestra fe es tan débil? ¿Por qué somos tan pocos muchas veces? Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar de los jueces.
les quiero explicar un poco de los jueces, porque estos 4 hombres eran jueces. En el segundo capítulo vamos a hablar específicamente de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté. Y en el tercero vamos a hablar qué nos enseñan estas vidas a nosotros. Primer capítulo, los jueces. Hermano, los jueces, ¿qué eran? Eran libertadores principalmente, eran libertadores. Siempre Dios los usaba para liberar a su pueblo de la opresión de los enemigos. Entonces su función era libertar, guiar y juzgar a la nación. ¿Cuál era la razón? Corregir al pueblo y mostrar misericordia. Les mostraba misericordia. Los jueces, hermanos, eran líderes espirituales, militares y judiciales que Dios levantaba en momentos específicos para liberar a Israel de sus opresores y restaurar la justicia y obediencia a Dios en el pueblo. Israel caía repetidamente en idolatría y pecado. Usted lo puede notar siempre en el periodo de los jueces. Caía en idolatría y pecado. Y Dios los entregaba, por tanto, a mano de sus opresores, de enemigos como castigo. Entonces, después Dios, en su gracia y en su misericordia, levantaba jueces para liberarlos y guiarlos, mientras permanecían fieles a Él. Hermano, esto lo vemos en el periodo de los jueces, en el libro de los jueces, hermano, y vamos a ver varios capítulos. Después de morir Josué, es el libro de los jueces, ¿no es cierto? Ahí habla toda esa historia después de que Josué muere, al entrar en la tierra prometida. Mira, hermanos, pero ¿cómo juzgaban los jueces? Los jueces de Israel juzgaban de acuerdo a la ley de Dios, ¿no es cierto? A la Torá, al Tanaj, aplicando justicia, resolviendo disputas y guiando al pueblo a obedecer los mandatos de Dios. Este era el periodo de los jueces, no era el periodo de los reyes. Dios les dijo a ellos que no pidieran rey, o mejor dicho, les había dado jueces y ellos pidieron rey. Y el Señor les dijo que eso no les iba a hacer bien. ¿Por qué, hermanos? Porque es que los jueces no cambian leyes. Los jueces hacen cumplir la ley. Usted lo puede ver aquí en estas repúblicas. En cambio, los reyes sí pueden cambiar leyes. Decretan y pueden cambiar la ley. Los legisladores también. Un legislador, de hecho, esa es su función. Los que van al Congreso es para hacer nuevas leyes. Y yo no digo que, a ver, estamos en estos tiempos, no estamos en una teocracia. En una teocracia tiene sentido que solo hayan jueces. Pero en una república, hay veces los legisladores funcionan porque pueden haber leyes malas que pueden ser cambiadas por leyes buenas, ¿no es cierto? Pero allá la ley era perfecta. La ley no tenía por qué ser cambiada. La ley simplemente tenía que hacerse cumplir. Porque Jehová es nuestro rey, nuestro legislador y nuestro juez, hermanos. Mire, sin embargo, yo les estaba hablando del periodo de los jueces. Sin embargo, en Éxodo 18, 17 al 24, es la primera vez que se establecen jueces. Fue antes del periodo de los jueces, como le digo, cuando Jetro le dice a Moisés que él no podrá solo con todo el trabajo juzgar al pueblo, porque lo hacía de mañana hasta la tarde. Vayamos allá a Éxodo 18, del 17 al 24. Dice, entonces, Éxodo 18 desde el 17, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, le está hablando a Moisés, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Lo hacía de la mañana a la tarde, se dedicaba todo el día a eso, asunto pequeño, asunto grande. Le dice, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoges tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo esto pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo.
Hermano, eso es elemental, eso es sentido común. No, la gente no puede hacer todo. Eso va a aplicar en la iglesia. El pastor no puede hacer todo, o sea, por eso hay diferentes funciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Allá era lo mismo. O sea, él era el juez principal, Moisés, pero tenía que tener otros administradores de justicia, por decirlo de alguna manera. Otros jueces menores, por decirlo de otra manera. ¿No es cierto? Porque Moisés dedíquese a lo importante, a los casos más difíciles, más graves, más importantes. Y déjele al pueblo que hagan durante todo el día, a los jueces, a los otros, que hagan el resto del trabajo. Entonces, mire, hermanos, en Deuteronomio 16, 18, 20, todavía no hemos llegado a jueces. Dios a través de Moisés da la instrucción a Israel de nombrar jueces cuando entraran y conquistaran la tierra prometida. Entonces, ya lo habían hecho con Moisés. Jetro le dice, Dios le da la instrucción posteriormente, dice, mire, cuando entren y tomen la tierra prometida, nombren jueces en cada lugar. Deuteronomio 16, 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces yo les decía hace un momento, en estas repúblicas es difícil que solo haya jueces, ¿no es cierto? Sin embargo, deberían ser los más importantes en una república. Dentro de los tres poderes del Estado deberían ser los más importantes. Eso es lo que defienden las repúblicas, el imperio de la ley, ¿no es cierto? El imperio de la ley. ¿Quién gobierna? La ley es la que gobierna. Ese debería ser como el sentido principal, pero no es normalmente lo que pasa en nuestros países, sobre todo latinoamericanos. El presidente es el que más tiene poder, ¿no es cierto? Pero en gobiernos más desarrollados, las leyes no se cambian fácilmente, como en Estados Unidos, porque opera el imperio de la ley, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les dice? Que juzguen al pueblo con justo juicio, basado en la ley. Eso es justo juicio. No tuerza el derecho, no tuerza la ley, no la perviertan, no prevariquen, como hacen hoy los jueces, los gobernantes, los senadores, tuercen la ley, ¿no es cierto? Entonces les dice que los nombren en cada ciudad, en cada parte. Entonces, hermanos, vámonos al periodo de los jueces, que ya se los he mencionado varias veces. ¿Cuándo es ese periodo? Es en el libro de Jueces, después de la muerte de Josué. Inicia con Otoniel hasta Samuel, cuando el pueblo pide rey. Ahora, cuando menciona que Otoniel juzgó, o Samuel juzgó, o menciona unos, ese era el juez principal, pero no quiere decir que era el único juez que juzgaba a todo Israel. Ya lo vimos. Ellos dicen, nómbrelos en cada ciudad, pero había un juez principal, como un magistrado principal, por decirlo de alguna manera. Como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por decirlo de otra manera para que entendamos en términos de hoy. ¿No es cierto? Entonces, mire, en el periodo de los jueces se mencionan 12 jueces, allá en el libro de los jueces, 12 jueces principales. Los que tienen un relato más largo, los que se mencionan, tal vez se pueden conocer como jueces mayores. Está Otoniel, después Adó, después sale Débora, que es una mujer, junto con Barak, que hoy vamos a ver a Barak, porque fueron al mismo tiempo. Después estuvo Gedeón, hoy lo vamos a ver, después Jefté, después Sansón. Y hay otros jueces que también se mencionan, que eran principales también, pero son mencionados más brevemente, que son Sangar, Tola, la octava, noveno Jair, décimo Ibzán, el 11 Elón y el 12 Abdón. Esos son los que están en el libro de los jueces. Escúcheme, ese es el juez principal, no era el único juez que había en ese momento. Habían otros jueces menores en las diferentes ciudades. Dios ya les había dado la instrucción que hicieran eso. Entonces, hermanos, pero sin embargo, fuera del libro de jueces, más adelante hay 3 jueces más. Total 15 jueces, hermanos. Bueno, hay uno en el libro de jueces, perdón, Abimelech. Sin embargo, muchos no lo mencionan como juez, un juez válido por lo menos, porque él tomó el poder de manera violenta, ilegítimamente. Sin embargo, ahí está Abimelech. Está parte de los 12. Los 12 fueron buenos jueces, hermanos. A diferencia de los reyes, ¿no? Usted veía que los reyes, sobre todo en el reino de Israel, del norte, casi ninguno fue bueno. Y en el reino de Judá algunos fueron buenos,
pero otros no tanto. En cambio, los jueces fueron buenos jueces. Fueron unos jueces que hicieron lo correcto. Está también el sacerdote Elí, que también fue juez y juzgó a Israel 40 años. Eso dice 1 Samuel 4:18. Y también el último, que era Samuel, que también era profeta, que es considerado el último juez de la monarquía, antes de la monarquía, cuando Israel pide rey en 1 Samuel capítulo 8. Ahora, hermano, vuelvo y se lo digo, ellos no juzgaban solos, estos jueces. Eran la máxima autoridad judicial. Habían como una especie de circuito judicial a través de todas las ciudades, autoridades locales o ancianos que juzgaban en los diferentes sitios, ¿no es cierto? Porque estaban siguiendo el ejemplo que Jetro le había dicho a Moisés: no pueden solos. Ustedes hacen algo principal, pero hay otras cosas que no pueden hacer ustedes. Y además ustedes no todos viven en el mismo sitio, están en diferentes lugares. ¿Cómo hacen para ir a un lugar y otro? Entonces, hermanos, miren, resaltemos algunas partes de Jueces. En Jueces 2 del 16 al 19, vaya y búsquelo. Como yo le decía, después de morir Josué, Israel se desvía a adorar a otros dioses. Dice la Biblia que empiezan a adorar a Baal, a Astarot, y ellos provocan la ira de Dios, el pueblo, que los entrega después en manos de enemigos. Siempre pasa eso, es un libro de Jueces, todo el tiempo está pasando eso. Sin embargo, Dios les levanta jueces para librarlos, pero tampoco los oían. Entonces, Jueces 2, 16 al 19 hace como un resumen de todo el libro de Jueces, en cuanto a que ellos caían y Dios les mandaba jueces para liberarlos. Se los voy a leer. Jueces 2, 16 al 19. Dice: Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. ¿Por qué? Porque habían pecado, entonces Dios los entregaba a los enemigos. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Los hermanos eran obstinados, ellos obedecían normalmente al ojo, porque se moría el juez y se volvían a desviar. O sea, no estaba el pastor, entonces hacían lo que quisieran. Decían en algunos lugares, en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no es cierto? Dice al final del libro. Está haciendo referencia a los que gobernaban en Israel en aquel tiempo. Hermano, eso pasa mucho. Con los niños pasa eso. No están los papás y ahí sí obedecen. Si uno no los está mirando, ellos hacen las cosas diferente a como si uno sí los estuviera mirando. Eran obstinados. Ellos vivían como forzados, a empujones. No hacían las cosas voluntariamente, por convicción, solamente porque les decían. Era la única razón, muchas veces. Y entonces se moría el juez y ellos se iban a adorar otros dioses. Qué triste. El primer juez mencionado y levantado por Dios, como yo le dije, fue Otoniel. Váyase a Jueces 3, 9 al 11. Jueces 3, versículos 9 al 11. Israel en ese momento clamó a Jehová al estar sometidos al rey de Mesopotamia o al de Siria, lo menciona de las dos maneras. Llevaban 8 años subyugados a ese rey. Entonces ellos habían encendido la ira de Dios sirviendo a los Baales y a Aserá en aquel momento. Y mire lo que dice Jueces 3, 9 al 11. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizatín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, hermanos, eran libertadores, porque ellos aplicaban la ley. Me acuerdo de una frase, me parece que la dijo Santander, está
el general Santander, que está allá en la Plaza de Bolívar, decían, las armas nos darán la victoria, pero las leyes nos darán la libertad. La ley da libertad cuando es una buena ley. La ley de Dios da libertad, hermanos. ¿No es cierto? Ellos se fueron tras la idolatría y provocaron la ira de Dios. Cuando un pueblo en nombre de Dios se va a la idolatría, provoca la ira de Dios. Eso es lo que pasa con la Iglesia Católica Romana. Es una iglesia que está bajo la ira de Dios. O sea, no piense que hay parte de la Iglesia Católica que adora a Dios. Su institución, hermano, está bajo la ira de Dios. Deben salir de ahí, pueblo mío, dice la palabra de Dios. Es una institución pervertida, perversa. Amamos a nuestros familiares, amamos a los católicos, pero deben salir de allí. Porque provocan la ira de Dios. Eso dice la Biblia, hermanos. Y lo dice mucho. No es una cita por ahí sacada de contexto. Desde Génesis, hermano, hasta Apocalipsis nos habla contra la idolatría, hermano. Y es peor hacer la idolatría en nombre de Dios, como pueblo de Dios. Los paganos son ignorantes, pero estos en nombre de Dios hacen idolatría. Eso es más grave. Y el último juez fue Samuel. Ya se los mencioné. Pero leamos en 1 Samuel 7, del 15 al 17. Dice, acuérdense que Samuel era profeta. Después vamos a hablar de Samuel en unos sermones posteriores. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivía. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Mira, él, aunque era el principal, iba a todos los lugares a mirar cómo iban las cosas, ¿no? Con los diferentes jueces o las diferentes autoridades locales. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. Y ya sabemos lo que pasa. El siguiente capítulo. Israel pide rey. Quiere ser como las otras naciones. Dios les había dado un modelo teocrático. Perfecto, bueno. Y ellos se salieron de ese modelo, hermanos. No les gustó, quisieron ser como las otras naciones. Hermanos, miren. Ellos pidieron rey. No deberían tener rey. Sin embargo, Dios tuvo misericordia en tiempo de los reyes. Usted sabe que Dios estuvo con David, con Salomón, con Josías, con Josafat, bueno, con muchos de ellos, ¿no es cierto? Hermanos, pero es nuestro modelo. Ese debe ser nuestro modelo en la iglesia. En la iglesia no hay reyes, ¿no es cierto? El Papa es un rey dentro de la iglesia. Ellos desobedecen. Ellos hacen como las otras naciones. La iglesia anglicana también tiene un pequeño Papa, ¿no es cierto? Allá en Inglaterra. Hermanos, entonces, porque ellos son la cabeza de la iglesia, ellos lo dicen. Hermanos, nuestro rey es Cristo. Amén. Nuestro juez es Cristo. La ley de nuestro Cristo es la que nosotros juzgamos en esta iglesia, o la tomamos para juzgar los asuntos de la iglesia. Somos jueces en ese sentido, hermanos, y juzgamos cada asunto según la ley de Dios, según las escrituras, según la palabra de Dios. Hermanos, miren, váyase a 1 Corintios 6 del 1 al 6. 1 Corintios 6 del 1 al 6, y le quiero profundizar un poco más de esto. Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de discernir y juzgar asuntos conforme a su justicia. ¿No es cierto? Él nos dio esa responsabilidad. En la iglesia juzgamos según su ley, su palabra, según el antiguo, según el nuevo, según el antiguo y nuevo pacto, de acuerdo a su evolución, ¿no es cierto? Ahora, no solo juzgamos lo espiritual dentro de la iglesia, según lo que dice ahí. También juzgamos afuera las cosas de esta vida. Ahí lo dice. De igual forma, hermano, dice allí que así como juzgamos en la iglesia los asuntos de esta vida, también juzgaremos al mundo y a los ángeles. Somos jueces hoy. Ay, es que ustedes se creen jueces de este mundo. Sí, hermano, en un sentido sí lo somos. Nosotros juzgamos lo que está bueno y lo que está malo. Mira lo que dice ahí, 1 Corintios 6 del 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los jueces de la tierra somos nosotros, y lo seremos en el día del juicio. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, si vamos a juzgar al mundo, hermanos, en el día del juicio, ¿no podemos decir lo que está bueno y lo que está mal en este mundo? Lo que yo siempre les digo.
No, es que la iglesia solo es para acá la iglesia, eso no hable de nada. No, podemos hablar de todo. Todas estas citas nos siguen confirmando esto. No es que Mayé ahorita solo habla de política, solo habla de economía. No, hermanos, es que estamos para eso. Podemos hablar de eso, hermano, y debemos hablar de eso. Así es. Y vamos a seguir hablando de eso. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces pasaba otra cosa. Tenían un problema en la iglesia y se iban a pedir consejo fuera de la iglesia. Entonces, tenían un pleito y no lo podían resolver en la iglesia. Tenían que llamar a inconversos para que les dieran un consejo y solucionarlo. Imagínense, hermano. Tenemos un conflicto en la iglesia, lo van a ver todo el tiempo. Entre nosotros, ¿será que no hay ninguno sabio entre nosotros que pueda juzgar estas cosas? Tienen un problema en la iglesia y se van a pedirle consejo a los familiares, a los impíos. Tienen un problema en la iglesia con los niños y se van al psicólogo, en lugar de entre nosotros aconsejarnos conforme a la palabra de Dios. Tienen un problema de salud y salen corriendo al médico, en lugar de mirar que hay principios en la palabra de Dios y no siempre hay que salir corriendo al médico, hermanos. Yo sé que los médicos están para los enfermos, pero hay cositas que usted puede solucionar naturalmente. Amén. Sin que vayan y le metan venenos allá, farmacéuticos allá, porque eso todo, usted llega y sale con 3 o 4 medicinas. No será que es sabio. Entonces, no, yo mejor no le pregunto a los hermanos allá de Bogotá, yo mejor no les digo nada acá, porque es que, no, eso allá mejor yo me quedo callado. Piden consejo siempre por fuera, hermanos. Pero aquí también nos muestra otra cosa, la separación de la iglesia y el Estado. Dice que por fuera no deben juzgar los asuntos de acá. Nosotros podemos juzgar los asuntos de la iglesia, debemos juzgar los asuntos de la iglesia. Somos jueces, hermanos, capacitados. Eso sí, debemos hacerlo con justo juicio. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, mire, hermanos, en la iglesia existe algo que se llama la disciplina bíblica o la disciplina eclesiástica. Entonces, hermanos, con justo juicio. Hay 3 grandes cosas que se juzgan en la disciplina eclesiástica dentro de la iglesia: los pecados escandalosos, especialmente, las herejías, porque van contra la doctrina, y todo lo que cause divisiones en la iglesia. Eso también tiene que ver con la disciplina eclesiástica, así no sea un pecado escandaloso. Eso ya lo hemos estudiado, hermanos. Entonces, esas cosas las debemos atacar en la iglesia y juzgar con el justo juicio de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros somos jueces, pero tenemos un gran juez, ¿no? Evidentemente. Deuteronomio 33, 22, porque Jehová es vuestro juez, nuestro juez. Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Se acuerde que los jueces eran libertadores. Él es nuestro juez y Él nos libertará, hermanos. Nos libertará. Ahora, Dios, aquí está hablando del Dios Trino, de Jehová de los ejércitos. Tal vez más relacionado con el Padre. Sin embargo, Dios le dio autoridad a su Hijo, a Jesucristo, para juzgar todas las cosas. Juan 5:22, porque Él es el gran juez, nosotros somos subjueces, ¿no? Como en ese momento había un Juan juez, el principal, y habían jueces en las demás ciudades. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bueno, entonces el Señor Jesucristo es el juez de los vivos y los muertos. Es nuestro gran juez. Seguimos ahí, no se han perdido nada, tranquilos. Entonces, hermanos, Cristo es el gran juez, hermanos. Y Él se sentará en su trono y dará su reino y dominio a su pueblo. Mire lo que dice Daniel 7 del 26 al 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿No es cierto? Entonces Cristo es el gran juez, se sentará en su trono y dará todos estos reinos a la iglesia. Y la iglesia va a juzgar a este mundo, hermanos.
Hermanos, el mundo va a ser juzgado por Cristo en justicia, dice la palabra de Dios. Dice que Dios ha establecido un día, está en Hechos 17:31, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Y ahí viene hablando de que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, ¿no es cierto? Porque ha establecido un día. Entonces aquellos que no se han arrepentido van a ser juzgados severamente, hermanos, eternamente, pero sobre todo justamente, en justicia, hermanos, ¿no es cierto? Entonces todo aquel que no se entrega a Cristo, que realmente no se haya arrepentido de sus pecados, que no haya confiado verdaderamente en Jesucristo, va a tener la ley. Dice, por la ley de Moisés será juzgado, ¿no? Dice, hay alguien que los juzga, Moisés, en que tienen puestas sus esperanzas. Se lo decía a los judíos. Pero asimismo va a sacar la ley, va a sacar los libros, hermano. Y va a ser severa eternamente, pero sobre todo justamente, en justicia, en justo juicio. Entonces, hermanos, vamos al segundo capítulo. Vamos a hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté. De Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté. Dice la cita, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Entonces, hermanos, yo les decía, no están en orden, pero yo sí lo voy a decir como está la cita. Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. No está en orden cronológico, pero creo que eso no importa. Comencemos. Gedeón, hermanos. Entonces vamos a recorrer las 4 historias, estos 4 personajes. Vamos a ir de capítulo a capítulo, pero obviamente no vamos a leer los capítulos. Yo solamente le voy a resaltar algunas cosas. Entonces, Gedeón. La historia de Gedeón, si quiere usted puede ir allá como para ir chequeando. Está en Jueces 6 al 8. Jueces capítulo 6 al 8. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era de la tribu de Manasés. Era hijo de Joás, también de la misma tribu. De origen humilde era Gedeón. Él trabajaba trillando trigo, dice la Biblia. Fue un juez levantado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Y todos sabemos la historia, tal vez la más conocida, con solo 300 hombres. El ejército era de 32,000 y Dios se lo reduce a 300. Y con 300 derrotan los madianitas. Un ejército mucho más grande. En Jueces 6:12 nos dice que el ángel de Jehová, que es Cristo y que es Dios, le infunde aliento describiéndolo a Gedeón como un varón esforzado y valiente. Dice allí en Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tremendo que uno le dijera eso del Señor así, ¿no? Varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Miren, entonces, en Jueces capítulo 6, ¿qué vemos? El llamado de Gedeón, el llamamiento de Dios a Gedeón. Eso es como el gran tema de ese capítulo. Jueces capítulo 6. Hermanos, Israel en aquel momento estaba en idolatría y Dios por eso los entregó a los madianitas. Acuérdense lo que yo les decía en el primer capítulo. Pecaban y Dios los entregaba a sus opresores. En este caso a los madianitas. Los madianitas estaban devastando sus cosechas. Las quemaban, se las destruían. Eso es grave, eso es muy grave para una nación. Destruir su fuente de alimento. Entonces Dios se aparece a Gedeón y lo llama para liberar a Israel en el verso 14. Dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Con esta tu fuerza, le dice. Gedeón, ahí más adelante, edifica un primer altar a Dios que el ángel de Jehová confirma con fuego de la peña. Él confirma que ese altar era válido para el Señor. Luego, Dios le ordena derribar el altar de Baal que tenía su padre, ¿no es cierto? Y le dice que lo derribe y en su lugar edifique un altar a Jehová. Lo cual hace Gedeón, sin embargo, lo hace con temor. Dice ahí, lo hace de noche, no lo hace de día. Con temor. Mira, ahí vemos
La debilidad de la fe. Hermano, mire, una cosa que se me olvidó decir, aunque lo dije al principio. Estos hombres tenían bastantes debilidades, los vamos a ver. No eran hombres de una fe súper extraordinaria. Sin embargo, están en los héroes de la fe, ¿no? Pero eran débiles, tenían muchas debilidades. Entonces lo hace con temor y de noche. Sin embargo, él derriba y hace lo correcto. Lo hace de noche, derriba el altar. Y mire cómo lo llama la Biblia en el verso 32. Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Su fe venció la duda, hermanos. Su temor. Eso es lo que hace la fe. No es que usted y yo no... El que más tiene fe no es el que nunca se asusta. No, hermano, creo que eso no le pasa a nadie. El que más tiene fe es aquel que vence el temor, hermanos. Porque para eso es la fe. La fe, el amor echa fuera el temor y ahí está la fe, ¿no es cierto? Después, dudoso también, inseguro, pide la señal del vellón para saber si Dios salvaría a Israel de su mano. Él pide una señal, pero tal vez él estaba inseguro. Un poco como Juan el Bautista, cuando dice vayan y pregúntenle si ese es el verdadero Mesías. ¿No es cierto? O sea, había cierta debilidad, cierta duda, o no confiaba en que Dios lo iba a usar a él. Tal vez sí confiaba en Dios, pero tal vez decía, ¿será que soy yo el que va a liberar a Israel? Entonces hace la señal del vellón, le dice primero que salga húmedo y después seco, y Dios cumple y le confirma la señal. Su fe, hermanos, entonces comienza débil, pero crece en obediencia. Entonces podemos resaltar acá que Gedeón era un hombre que tenía temor y era un hombre que sufrió de inseguridad en los momentos de su ministerio como juez. En Jueces 7, entonces vayas al capítulo 7, yo le voy recorriendo general. Ahí vemos Gedeón derrotando a los madianitas con los 300 hombres. Entonces Dios actúa así para mostrar su poder. Reduce el ejército de Israel de 32,000 a solo 300. Tremendo, hermano, lo deja en el 1%. En el 1%. Ni siquiera en el 10%, en el 1%. Un poquito menos del 1%, de hecho. ¿Cómo los escoge? Dice que los que laman el agua como perro y no doblen sus rodillas para beber, a esos escoja. 300 fueron los que hicieron eso. Primero escogió 10,000, dijo no, eso todavía es mucho, y hasta que quedan 300. Entonces, hermanos, ¿para qué lo hace el Señor? Para que mostrarle a los israelitas que la victoria venía de Dios y no de su mano ni de su fuerza. Gedeón llega después al campamento madianita de noche con los 300 y él seguía temeroso. Sin embargo, Dios le afirma su fe cuando él escucha el sueño de uno de los soldados sobre la victoria. Le dice, mire, está hablando dos madianitas, y le dice, uno le cuenta al otro, yo soñé que los israelitas nos iban a vencer. Entonces Dios entonces eso fortalece su fe, se anima, actúa con fe y va y derrota a los madianitas, pero con una estrategia bien rara. Llegan los 300 a todo ese campamento grande, no dice la Biblia cuántos eran, pero era grande, era muy grande, tal vez igual o más grande que lo era el ejército de Israel de los 32,000. Y con 300 los dividen en 3 escuadrones, empiezan a tocar trompetas, quiebran los cántaros y van con teas ardiendo. Las teas eran como antorchas. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y qué hacen los madianitas? Salen huyendo. Ellos no piensan que eran 300. Es probable que hubieran pensado que era un ejército muy grande. Miles y miles. Entonces, hermanos, los madianitas se asustan y huyen. Pero, hermanos, la fe de Gedeón se fortalece al confiar plenamente en el Señor. Hermanos, muchas veces necesitamos confirmación como Gedeón. Yo no sé si desafortunadamente o no, pero necesitamos confirmación. Hay dudas en nuestro caminar. Y Dios muchas veces nos confirma cosas en nuestro caminar. Pero eso sí, hermanos, después hay que actuar como hizo Gedeón, porque usted no se puede quedar pidiéndole señales a Dios toda la vida y paralizado. Gedeón actuó, pidió señal, la vio y actuó. Vámonos al capítulo 8, hermano. Gedeón derrota a los reyes de Madián.
Mire, él persigue a los dos reyes, a Seba y Salmuna, que eran dos reyes de Madián, los captura, los ejecuta y completa así la liberación. Cuando los israelitas, pero aquí pasa otra cosa, los israelitas le piden a él que reine sobre ellos, y él les responde que no, que solo Jehová lo hará. Él no quería ser rey, él quería ser juez, porque a eso lo había mandado el Señor. Y mire lo que le responde en el verso 23: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Amén. Eso debería ser un principio para Roma papal, ¿no? ¿No lo tomó? El Papa se enseñorea se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Nadie debe enseñorearse de otros. La Biblia dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de sus pueblos. Dice, pero entre vosotros no debe ser así. Ese no es el modelo para la iglesia, ¿no es cierto? Mire, él hace bien esto. Sin embargo, él después les pide oro del botín y hace un efod. El efod estaba en el pectoral o encima del pectoral. Posiblemente no es que lo haya hecho para idolatrarlo, sino posiblemente como un memorial. Sin embargo, el pueblo lo usa indebidamente y lo adora y se prostituye tras ese efod, cayendo en la idolatría. Entonces, hermanos, después él muere, Israel vuelve a apartarse y sirve a los Baales, dice allí. Gedeón, hermano, podemos ver que él sigue las instrucciones de Dios. Sí, fue temeroso, dudó, pero confió en el Señor y su fe fue real, hermanos, aunque imperfecta muchas veces por ciertas decisiones, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, mire lo que dice Matthew Henry de él, como un resumen. El ángel del Señor le entrega su comisión y le asegura el éxito. Está hablando de Gedeón, confirmando con fuego que sale de la roca. Yo ya se los decía. Gedeón es ordenado a ofrecer sacrificios e instruido en su deber, sale contra los madianitas con un ejército de 300 cuando era de 32,000. Sin embargo, por medio de ellos, con sus lámparas y cántaros, Dios sumió a todo el ejército madianita en confusión y ruina. La misma fe que infundió valor y honor a Gedeón le permitió actuar después con mansedumbre y humildad hacia sus hermanos, ¿no es cierto? Con un pequeño ejército. Hermano, eso va a pasar al final de los tiempos. Al final de cuentas, eso pasa siempre. Dios tiene un pueblo pequeño, una manada pequeña de todo el mundo. Con ese ejército pequeño, torpe, y muchas veces dormidos que somos, ¿no es cierto?, va a conquistar esta tierra, hermanos, y se la va a entregar a su pueblo. Así, como 300 contra los otros. Así somos nosotros también en este mundo. Hermanos, mire, y él nos enseñoreó, Gedeón. Sigamos con Barak. Este debió haber sido el primero. Su historia está en Jueces 4 y 5. Él era de Sedes en Neftalí, de esa tribu. Hijo de Abinoam. Nada se dice de su niñez u oficio. No se sabe qué era. El otro sabíamos que trillaba trigo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que fue juez y líder militar llamado por Dios por medio de Débora. Aquí vamos a resaltar otras cosas. Para liberar a Israel del rey de Canaán. El otro era con los madianitas, este era con los de Canaán, con los cananeos. Entonces vámonos a Jueces capítulo 4. El llamamiento de Barak. Así como llamaron a Gedeón, aquí también el Señor llama a Barak. Igual, hermano, Israel estaba en desobediencia e idolatría. Había caído en la idolatría. Dios lo entrega en manos de Jabín, rey de Canaán, de los cananeos. Y el rey se llamaba Jabín. Barak es llamado allí en Jueces capítulo 4 por Dios por medio de Débora, una mujer que era profetisa, para enfrentar a Sísara, capitán del ejército de Canaán. Era un ejército muy fuerte, hermano. No dice de cuántos era, pero hermanos, tenían 900 caballos herrados, es decir, de hierro. Eso sí lo dice. Pero mire lo que hace Barak. Dios lo llama y Barak se niega a enfrentarse en batalla con el ejército de Sísara y Jabín, a menos
que Débora vaya con él. Le dio miedo, se atemorizó y dijo, no, yo no voy solo. Si Débora va, sí voy. Una mujer, para que nos demos cuenta, Dios muchas veces usa a mujeres. Entonces, verso 8, y era una juez, era una magistrada. Verso 8, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Barak diciéndole a Débora, si tú fueres conmigo, yo iré, si no, no. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria en la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces, hermano, bajo la dirección de Débora, dice ahí la Biblia que también junto a Zabulón y Neftalí, es decir, las tribus de Zabulón y Neftalí, que eran más o menos unos 10,000 hombres, también los menciona allí, luchó contra los cananeos y los derrotó, matándolos a filo de espada. Entonces, hermano, Dios le da la victoria sobre un enemigo superior. Hermanos, su valentía y su fe se evidencian al ir finalmente a la batalla, confiando en la palabra divina, aunque al principio dudó, hermanos. Se atemorizó, dijo, no, yo solo no puedo, yo voy con Débora. Eso es un poco lo que hizo Moisés con Aarón, ¿no? Moisés no quería y le dijo, tranquilo que yo no sé hablar, yo le mando a Aarón. Hermanos, muchas veces somos inseguros de nosotros mismos. A ver, yo sé que nosotros confiamos en el Señor, obviamente. Pero si nosotros confiamos en el Señor, estamos seguros que si Él nos acompaña, somos mayoría, ¿no es cierto? Así es. Pero muchas veces nuestra confianza no está siempre en el Señor, si no estamos seguros es con otros. Entonces necesitamos ir con el pastor a predicar, necesitamos ir con otro hermano a predicar. A ver, yo sé que la Biblia dice que de 2 en 2, pero lo que me refiero es que usted siente que si no va con cierta clase de personas, no va a poder predicar. Entonces, hermanos, si usted conoce el Evangelio y sabe la palabra, usted puede dar defensa de la fe y debe dar defensa de la fe. Amén. Vamos a Jueces capítulo 5. Está el cántico de Débora y Barak, después de derrotar a los cananeos. Allí se celebra la victoria y la liberación de Israel. Ellos se arrepienten y exaltan a Dios con ese cántico como el verdadero libertador, hermanos. Se resalta la disposición valiente de Barak, llamado a levantarse y liderar junto con Débora como profetisa y juez que guía al pueblo. Entonces es el cántico y exaltan la mano poderosa del Señor. La fe, hermanos, de Barak se refleja en reconocer que la victoria vino del Señor, finalmente. No de Débora, sino del Señor. También se honra a quienes actuaron con valor frente al peligro, allá en ese cántico. Menciona varios personajes. Entonces, hermanos, los jueces, Barak fue libertador. Y lo menciona, pero no fue, habían podido poner a Débora, pero quisieron poner a Barak, ¿no es cierto? Así el Señor mostrándonos que, como para no desanimarnos, ¿no es cierto? Como para ver que ellos también tuvieron debilidades. Matthew Henry dice, resalta 3 cosas de Barak. Aunque era soldado y hombre, recibió su comisión e instrucciones de una mujer que era Débora, profetisa, e insistió en tenerla con él en su expedición. Segundo, obtuvo una gran victoria por su fe sobre todo el ejército de Sísara. Y tercero, su fe le enseñó a devolver toda la alabanza y la gloria a Dios. Eso sí, es de las cosas que más debemos aprender acá. Hermano, porque esa es la naturaleza de la fe. Nosotros clamamos a Dios en peligros y en dificultades. Y luego, cuando Dios nos concede misericordia, gracia, victoria, en lo que sea, debemos dar alabanza al Señor. Y eso fue lo que ellos hicieron, hermanos. Porque a Dios solo es la gloria, hermanos. Vamos a ir con Sansón. Sansón. Su historia está en Jueces 13 al 16. Este debió haber sido el último de la lista, pero está de tercero. Jueces 13 al 16. Era de la tribu de Dan. Él era el hijo de Manoa y su esposa o su madre, la madre de Sansón. Jueces capítulo 13 hasta el capítulo 16. Son 4 capítulos. Hermanos,
Su padre era Manoa y su madre era una mujer estéril, ¿no es cierto? Dice la Biblia. Entonces, su nacimiento se anuncia milagrosamente. Milagrosamente. Y dice allí que él es consagrado como un nazareo desde el vientre. Él es apartado y hace un voto de separación. ¿Qué no debía hacer él? No debía beber vino. No debía cortarse el cabello y no debía tener contacto con las cosas impuras. Eso hacían los nazareos. No tomaban vino, no se cortaban el cabello y no tenían contacto con ninguna impureza. Entonces, hermanos, no se menciona su oficio. Fue sobre Israel, lo único que se dice. Y todos sabemos que tenía una fuerza sobrenatural. Él era un guerrero sobrenatural, no tenía una fuerza normal, era sobrenatural su fuerza, dada por Dios para enfrentar y derrotar a los filisteos. Su vida fue marcada, hermanos, usted ve, por su debilidad sexual, pero también por su valentía y fuerza. Era un hombre débil sexualmente. Vámonos a Jueces capítulo 13, y ahí se anuncia el nacimiento de Sansón. En medio de la desobediencia de Israel, otra vez, Israel desobediencia, ahorita Dios le entrega en mano de los filisteos. El ángel de Jehová anuncia el nacimiento a sus padres, a Manoa y a su madre que era estéril. Y a sus padres le da instrucciones de que fuera nazareo desde el vientre. Ya le dije, no beber vino, no cortarse el cabello y apartarse de toda cosa impura. Sus padres creen y obedecen, tuvieron fe también. Luego, ellos reconocen, usted lo va a ver ahí en el capítulo 13, que ellos han visto a Dios y han quedado con vida. Quiere decir que el ángel de Jehová era Dios, ¿no es cierto? Y el ángel de Jehová, todos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos concluyen eso porque que no morirían porque él acepta su ofrenda. En ese capítulo vemos que hacen una ofrenda y no mueren. Entonces confirman que era Dios mismo. Entonces, hermano, la vida de Sansón inicia bajo un llamado especial para liberar a Israel. Entonces, él es levantado como un libertador en aquel momento. En Jueces capítulo 14 está Sansón y una mujer filistea, todavía no es Dalila. Otra mujer filistea, él tenía debilidad en esa área. Sansón, hermano, al principio muestra su fuerza al vencer a un león, lo despedaza, ¿no? Y enfrenta a los filisteos. Más adelante, cede ahorita a los deseos lujuriosos y personales y toma y hace, usted lo ve, era impulsivo Sansón. Toma dos decisiones impulsivas. La primera, le pide a sus padres que le den por mujer a una mujer filistea. Se enamora de una mujer y le pide a sus padres que se la tome por mujer. Los padres no querían. Sin embargo, Dios estaba usando todo esto para liberarlos de los filisteos. Y también hace otra cosa. Hay un enigma ahí, él les propone un enigma, una adivinanza, no sé, sí, se llama enigma ahí, a los filisteos. Y él apuesta 30 vestidos de lino, ¿no es cierto? Ellos presionan a su esposa, a su mujer ya, para que lo persuada hasta que él le revele la respuesta. Hermanos, al ver que es traicionado, Sansón se da cuenta que es traicionado por esa mujer, reacciona con ira y mata a 30 hombres para pagar la apuesta. Les quita los vestidos y se los entrega con los que hizo la apuesta. Hermano, aún así Dios lo usa para comenzar a liberar a Israel, aunque su fe se mezclaba con debilidad moral. Jueces 15. Vemos las derrotas de Sansón a los filisteos. Ahí, esta mujer filistea, su padre, el padre de esa mujer, la entrega a otro hombre en ese momento, porque piensa que Sansón la ha abandonado. Porque estaba en guerras, en batallas, pensó que la ha abandonado, entonces la entrega a otro hombre. Pero Sansón era un hombre muy impulsivo y también lleno de ira. Se venga quemando los campos de los filisteos. Coge 300 zorras y las amarra con teas y quema esos campos. Que parecía, no sé, un hombre como loco, ¿no?
Los filisteos responden quemando a su suegro y mujer. Y Sansón se desquita hiriendo sus caderas y muslos hasta matarlos. Luego en Ley, era una ciudad, una ciudad filistea derrota a muchos filisteos con la quijada de asno, con una quijada de asno. Después de que pasa la batalla, él está agotado, sediento. Y aquí se ve la fe de él. Clama a Dios por agua y Dios le abre la fuente. Mire lo que dice el verso 18 y 19. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. ¿Sí? Muy imperfecto Sansón. Pero hermano, aquí se ve un hombre de fe, reconociendo que la victoria no estaba en su fuerza, sino en el Señor. Su fuerza sobrenatural iba acompañada de fe y dependencia en el Señor. Y fue un gran instrumento de liberación, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de Sansón? Muchas cosas. Primero, tener cuidado con el pecado sexual, porque el pecado sexual puede llevarnos a la ruina. Pero acá, antes de hablar de eso, que más adelante lo voy a hablar con lo de Dalila, por muchos dones que tengamos, hermanos, nuestra dependencia siempre es del Señor. Siempre es del Señor. En Jueces capítulo 16, Sansón y su debilidad sexual. Más debilidades sexuales. Ahí ya aparece Dalila. Sin embargo, aparece otra mujer. En Gaza, Sansón va a Gaza y se acuesta con una ramera, dice allí. Ya después se muestra la historia con Dalila. Cae ante Dalila, quien lo engaña muchas veces, recuerde, porque ella quería saber cuál era el secreto de su fuerza. Hasta que él finalmente le revela ese secreto, que era su cabello. Entonces Dalila le corta el cabello y él pierde su fuerza, es capturado y humillado. Pero hay algo que pasa, le sacan los ojos a Sansón, ¿no es cierto? Porque su pecado estaba en los ojos. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que es mejor entrar tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Nos está mostrando una verdad. Era mejor. Era su ruina los ojos, hermanos. Los filisteos, hermanos, ahí lo exhiben. Ya está debilitado, sin fuerza, se le habían cortado el cabello. Ciego, lo exhiben en el templo de Dagón. Lo llevan y lo ponen allá en el templo de Dagón, atribuyendo a Dagón la victoria a los filisteos. Pero hermanos, la fe de Sansón otra vez. Sansón humillado, porque Dios nos tiene muchas veces que humillar. Sansón humillado clama a Dios con fe y Dios le concede una vez más fuerzas, hermano. Dice en Jueces 16:30, dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Todo lo que había matado antes. Había quemado campos, había destruido con quijadas de burro, había destruido de leones. Pero acá mató más que en toda su vida. Estaban todos los filisteos, gran parte de ese pueblo allí reunidos en torno a Dagón. Hermano, entonces Sansón muere al derribar el templo sobre los filisteos y libera a su pueblo entregando su vida. Entonces podemos ver tres cosas de Sansón. Ya les decía, el pecado sexual fue la ruina de Sansón por momentos. Quedó ciego, hermanos. Y por eso el Señor le quitó los ojos. Muchas veces si hay cosas que realmente están estorbando en nuestra vida, tarde que temprano el Señor va a tener que quitarlas para que no sean nuestra propia ruina, hermanos. En este caso Sansón fue los ojos. Los dones, ya le dije, pueden ser quitados por causa del pecado también. O sea, no nos enorgullezcamos de los dones. Aún así los dones pueden ser quitados. A Sansón le quitó ese don, cortándole el pelo. Dios puede quitar dones para humillarnos. Tenemos habilidades, dones de ciertas cosas. Dios no lo puede quitar. Como la parábola de los talentos, ¿no? Pero finalmente su fe venció, hermanos. Su fe venció. Y todos reconocen, los comentaristas bíblicos, que Sansón es una tipología de Cristo, ¿no es cierto? Porque se entregó en sacrificio por su pueblo, hermanos.
para salvar a mucho pueblo. Claro, tipología no es lo malo, lógico que no. David es tipología de Cristo y no lo podemos tomar de ejemplo cuando adultera con Betsabé, por supuesto que no, sino como rey, como libertador también, en este caso Sansón. Y él derrota ahí a sus enemigos los filisteos, como Cristo con su muerte despoja a los principados y potestades y clava en la cruz, con la cruz clava esa victoria o da esa victoria. Y también está poco a poco poniendo a sus enemigos bajo sus pies. Va a llegar un momento que no van a existir ídolos en la tierra, no van a existir otras religiones en la tierra, porque uno será Jehová y uno sobre toda la tierra, hermanos. Kistemaker dice: su desliz amoroso con Dalila no solo le quitó su fuerza, también puso una mancha permanente sobre su nombre. Sin embargo, él demostró una fe inamovible en el Dios de Israel al orar pidiendo fuerzas para ejecutar justicia contra sus enemigos. Dios escuchó su oración. Dice Matthew Henry también: si Sansón no hubiera tenido, además de un brazo fuerte, una fe fuerte, jamás habría realizado las hazañas que hizo. Podría tener la fuerza, pero hermano, así como Goliat, hermanos, hubiera quedado humillado, tarde o temprano. Por la fe, los siervos de Dios vencerán incluso al león rugiente, dice Matthew Henry. La verdadera fe es reconocida y aceptada incluso cuando está mezclada con muchas faltas, hermano. Pedro, por ejemplo. La fe del creyente perdura hasta el fin, porque al morir le da la victoria sobre la muerte y todos sus enemigos mortales. Su mayor conquista la obtiene al morir. Entonces, hermanos, hermanos, todo creyente, escúcheme bien, muere con las botas puestas. Ya vimos varios ejemplos. Abraham, Isaac y Jacob adoró sobre el extremo de su bordón. Un verdadero creyente no muere derrotado. Y estoy hablando de fe, ¿no? Puede morir enfermo, o sea, producto de una enfermedad, pero muere en fe, ¿sí me entiende? Por supuesto que sí. No muere en un adulterio, no muere suicidándose. O sea, muere suicidándose, pero no es un creyente, ¿no es cierto? Un verdadero creyente no muere suicidándose, estaba diciéndolo bien. Entonces, hermanos, sigamos. La otra historia, Jefté. Su historia está en Jueces capítulos 11 y 12. Jefté era galaadita de Galaad. Era una región montañosa al este del Jordán. Pero mire, Jefté era hijo de una ramera, de lo vil y de lo menospreciado. Su padre era Galaad, pero lo nombra así posiblemente porque era descendiente o nieto de Manasés, o su nombre era Galaad, tal vez. Hay veces el nombre era por la región de donde era posible, no es muy claro. Fue rechazado Jefté en su juventud por sus hermanos por ser hijo precisamente de una ramera. Y fue hecho líder en un momento de hombres ociosos, se hace líder, pero después fue juez y guerrero levantado por Dios para liberar a Israel de los amonitas. Aquí los amonitas. En Jueces 10, al final del capítulo, ahí no se menciona Jefté, pero ahí nos muestra porque es abrebocas de Jueces 11 y 12 cuando sale Jefté. Israel vuelve a caer en idolatría y dice que se entregó a los Baales, a Astarot y a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de los filisteos. Entonces Dios entrega a Israel en manos de los filisteos y Amón. Israel reconoce su pecado, hermanos, y clama a Dios por liberación en ese capítulo. Entonces Dios así estaba preparando el camino para Jefté. En Jueces 11 ya menciona a Jefté y lo levanta como libertador. Como yo ya les dije, era hijo de una ramera. Él huye de su casa, hermanos, ahí lo menciona en Jueces capítulo 11, por ser rechazado por sus hermanos. Y él se hace líder de unos hombres ociosos, lo menciona allí. Entonces, más adelante, los ancianos de Israel le piden que él sea su caudillo o su líder para pelear con los amonitas. Él acepta siempre y cuando les pone una condición. Les dice, si yo venzo, Dios me da la victoria, yo seguiré siendo su caudillo. Y ellos aceptan. O sea, yo no solamente quiero ser su caudillo para la guerra,
Es para, si venzo, seguiré siendo su caudillo. Ellos aceptan, hacen el trato. Él actúa con fe al enfrentar a los amonitas, dice, lo vemos ahí. Pero hermano, pasa algo. Él hace un voto imprudente. Ese es de los votos que uno como que no entiende. Hace un voto, dice Dios, si tú me das la victoria, yo te prometo ofrecer en holocausto a la primera persona que salga de mi casa cuando yo vuelva de la batalla. ¿Y quién es la que sale? Su hija, hermanos. Tremendo, hermanos. Tremendo. Fue imprudente con su boca. Dios le concede la victoria, pero con unas dolorosas consecuencias, hermano. Su hija es consagrada a Dios. Permanece virgen toda su vida como cumplimiento del voto. No se menciona que la haya sacrificado, pero la entrega, digamos que de algún modo la sacrifica para que sea una mujer célibe toda la vida. Entonces, hermanos, en Jueces 12, en la primera parte, del 1 al 7, ahí ya termina la historia. Hay unas tensiones con Efraín, con la tribu de Efraín. Entonces, después de la victoria surge tensión con los hijos de Efraín, quienes le reclaman a Jefté por no llamarlos a la batalla. Jefté le responde con firmeza, defiende su liderazgo y reúne a los varones de Galaad y los derrota. Su liderazgo termina tras estas victorias, hermano, mostrando su fe firme en el Señor, mientras Israel sigue marcado por divisiones internas y continuas pruebas. Eso pasaba, moría y volvían y se apartaban. Entonces, hermano, mire, el nombre de Jefté, hermano, está desafortunadamente vinculado, así como el de Sansón, está vinculado el de Jefté a aquel imprudente juramento que lo llevó a sacrificar a su única hija, en Jueces 11, 39 al 40. Esto lo dice Kistemaker. Sin embargo, Jefté estaba lleno del Espíritu de Dios y Dios le usó para derrotar a los amonitas y castigar a la tribu de Efraín. Él era un hombre de fe, hermano. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Por un lado, que no hagamos votos a la ligera, pero por el otro lado, que si ya los hicimos, cumplámoslos, hermanos. ¿No es cierto? Cuando hacemos votos a Dios. Ahora, hay veces que hacemos votos a la ligera, la Biblia también nos da un principio, ¿no? Deshágase ese voto antes de tiempo, ¿no? También podemos utilizar eso. Porque hay veces usted, por cumplir un voto pecaminoso, hace cosas que no debe hacer, ¿no es cierto? Muchos hacen así. Entonces, hermanos, miren, este era una persona indigna, era hijo de una ramera, pero Dios utiliza personas indignas para hacer grandes cosas, hermanos. Jefté también reconoció a Dios en todos sus caminos. En Jueces 11:11, ahí dice que Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa cuando hace el trato con ellos. Hermanos, entonces esa es la historia de estos 4 hombres, hermanos. Entonces, hermanos, eran hombres débiles, no eran hombres muy... O sea, sí tenían fe, vencieron por la fe, murieron en fe, pero el Señor nos muestra estas historias para que usted y yo vayamos allá e indaguemos y miremos que eran hombres imperfectos como usted y como yo. Vamos al tercer y último capítulo, hermanos. Nosotros. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté. Hermanos, estos hombres, a pesar de sus debilidades, de sus pecados, están en la lista de los héroes de la fe. Encontramos también allí y a lo largo de la Biblia todo tipo de vasos frágiles y rústicos, hermanos, como lo eran estos hombres, usados por Dios, como lo fueron Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Tuvieron debilidades, tuvieron pecados, hermanos. Pero estas 4 historias, hermanos, nos llevan a afirmarnos en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas, hermanos. Amén. Hermanos, miren, aprendamos de la fe temblorosa de Gedeón y de Barak. Cuando temamos y dudemos, hermanos, confiemos en el Señor. Supliquemos como lo hicieron ellos, de su gracia, pidamos de su gracia en nuestros deberes y pruebas. El Señor nos va a infundir un santo valor, pero obedezcamos a Dios, no nos quedemos ahí nomás, aunque el horizonte parezca nublado como le pasó a ellos. Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Amén.
fe temblorosa, dudosa, todo nublado, 300 hombres, toda oscuridad parecía. Pero el Señor los afirmó, ellos confiaron y vencieron. Aprendamos también de la fe y de la valentía de Sansón. No dependamos de nuestros dones, porque Dios nos los da y nos los puede quitar también. Aprendamos de Sansón, que fue humillado, ciego y atado, pero en medio de su disciplina y miseria por su pecado, se volvió al Dios de Israel. Si nos hemos cegado por el pecado, hermanos, usted y yo, en esa humillación y trato con Dios, en esa disciplina de Dios, volvamos con fe y arrepentimiento al Señor como hizo Sansón. Estaba todo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Eso le pasó a Sansón. Fue humillado, ciego por su debilidad sexual, pero clamó a Dios, se arrepintió. No es que siguió en lo mismo, obvio que no. Spurgeon dijo de él, de Sansón: Sansón está en la lista. ¡Qué misericordia, hermanos! Esto muestra que la gracia de Dios alcanza aún a los más caídos. Y no solo lo alcanzó, sino que lo usó para dar victoria a su pueblo, hermanos. Aprendamos de la vida de Jefté, que aunque un indigno hijo de una ramera, fue un hombre valiente que reconoció a Dios en todos sus caminos, hermanos. Incluso al cumplir un voto doloroso con su hija. Hermanos, aprendamos de estos hombres. Aprendamos que cuando se trate de la causa del Señor, Dios con solo 300 puede destruir un gran ejército de enemigos, hermanos. Con hombres temerosos como Gedeón y Barak, puede someter enemigos, puede someter ejércitos. Con hombres débiles espiritualmente como Sansón, puede derribar fortalezas, hermanos, como hizo con Sansón. Con hombres imprudentes como Jefté, con sus labios, puede liberar de la opresión enemiga, hermanos. Hermanos, aprendamos de estas historias. Así Dios también lo hizo con 12 hombres en el Nuevo Testamento, comunes y corrientes, hermanos, pescadores, la mayoría, iletrados, la mayoría, hermanos, campesinos, bueno, pescadores, sobre todo, perdón, no, de todos los oficios, iletrados en su mayoría. Con esos hombres comunes y corrientes, hermanos, puso al imperio romano de cabeza, hermanos. Trastornaron al mundo entero, porque ellos iniciaron después la iglesia del Nuevo Testamento, pero ellos empezaron esa gran obra, esa semilla de mostaza pequeñita, hermanos. Lo hicieron expandiendo el evangelio de Jesucristo por todo el imperio, hermanos. Así también lo hizo en tiempos de la resurrección el Señor, con ex monjes católicos de bajo rango. Ex monjes, no monjes, eran ex monjes ya después, de bajo rango. No fue el papa, no fue el cardenal, fueron simples sacerdotes de bajo rango. Campesinos, por otro lado, hombres y mujeres, hasta niños, hermanos, sencillos, pusieron a Europa de cabeza, hermanos. Conquistaron reinos, dándole una herida mortal al papado, hermanos, con la espada de la palabra de Dios. Lutero dijo: yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Hermanos, miren, así mismo lo seguirá haciendo con su sencilla iglesia, con su temerosa iglesia, y hasta torpe, hermanos. Pero ¿sabe qué? Bendita iglesia. Amén. Dios no permitirá que las puertas del infierno prevalezcan contra la iglesia. Amén. No lo va a permitir. Con ella, aunque muchas veces dormida y temerosa, seguirá alumbrando este mundo de tinieblas, hermanos. Con ella, aunque muchas veces hollada por los hombres, seguirá evitando la corrupción y sometiendo las obras de las tinieblas. Con ella seguirá poniendo a sus enemigos bajo sus pies, hermanos. Eso lo seguirá haciendo el Señor, no le quepa la menor duda. Así como lo hizo con 300, lo seguirá haciendo, hermanos, con esta pequeño remanente de este mundo caído. Aunque débiles, aunque torpes nosotros, aunque torpe la iglesia en su mayoría, porque lo somos, falibles como lo fue Gedeón, Barak, Sansón y Jefté, juzgaremos al mundo y a los ángeles, hermanos. Aunque débiles,
En Cristo, hermanos, tenemos poder, fortaleza y también sabiduría para juzgar. Primera de Corintios 1, del 24 al 25. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Así lo va a seguir haciendo, con su humilde, sencilla, torpe y también con pecado de su iglesia, hermanos. Va a someter a este mundo finalmente. Hermanos, porque a nosotros solo nos basta su gracia, hermanos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso le pasó a Barak, a Sansón, a Jefté, a Gedeón. Débiles, pero reconocieron el poder de Dios, y ahí sí fueron fuertes, pero no en ellos, sino por el poder de Dios en ellos, hermanos. Hermanos, a los que hoy siguen divagando entre dos caminos, o queriendo seguir el rumbo del pecado, los que están con un pie acá, otro pie afuera, los que aún no se han entregado al Señor. Mire, la fe implica morir. La fe implica tomar riesgos, hermanos. Tomar la cruz y seguir a Cristo. La fe implica dejar de luchar también en nuestras fuerzas y correr en arrepentimiento al único que da la victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás, hermanos. Hermanos, tenemos una gran guerra espiritual, y su alma, la suya, si nos ha entregado al Señor, puede ser cautivada para siempre en la eternidad más oscura y tenebrosa. Usted debe ir al Señor Jesucristo, pues así como estos hombres solo obtuvieron sus victorias por medio de la fe, usted solo obtendrá la victoria de la salvación por medio de la fe en aquel que fue colgado en un madero. Solo por medio de su sangre puede ser salvado. Solo por medio de la fe en Jesucristo puede ser librado, libertado de la ira de Dios y de todos los enemigos del creyente. De resto no va a ser libertado de eso. Va a morir con el lazo del diablo. Va a morir esclavo del pecado. Va a morir esclavo de este mundo. Y va a tener unas cadenas eternas en el infierno para siempre. Así también a los israelitas. Dice que al final de los tiempos vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad, cuando reconozcan al Señor. Cristo es un juez, es el libertador. Esos jueces también nos muestran que Cristo es el único que nos puede libertar, hermanos. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es la única manera. Su sangre preciosa nos da el perdón de pecados. Si usted nos ha entregado a Cristo, tiene que saber que usted está bajo un yugo muy grande, el más grande de todos. Y si muere así, va a estar por la eternidad padeciendo la ira de Dios. Va a ser como ellos, peor, mucho peor, no sometidos a enemigos terrenales, sino a enemigos espirituales por la eternidad, finalmente, y bajo la ira del Cordero para siempre. Hermanos, nosotros, los que hemos confiado en el Señor, acuérdese, una iglesia sencilla, débil, humilde, Dios derribará ejércitos. Mira, dice aquí el Salmo 18 del 29 al 30, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces, Él es nuestro libertador. Él es nuestro juez, nuestro libertador, nuestro rey. En este caso específico, nuestro juez y libertador, hermanos. Entonces aprendamos de lo que hicieron estos hombres. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Señor, bendito seas tú, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a correr, Señor. Somos débiles. Pero, Padre, no nos deleitamos en el pecado. No nos deleitamos, Señor. Por supuesto que no. Antes, al contrario, nos tenemos que arrepentir y levantar, Señor,
en fe y seguir corriendo esta carrera. Tú eres nuestro gran libertador. Solo en ti podemos ser libertados de todos los enemigos espirituales. Ayúdanos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.